Mi nombre es Aurelio Cabrera, tengo 68 años, y hace 3 días mi propia hija me gritó en plena calle, «Me das asco», delante de toda la gente que pasaba. Pero lo que ella nunca se imaginó es que al día siguiente iba a ser ella quien viniera a tocar mi puerta, desesperada pidiendo mi ayuda para algo que solo yo podía resolver. Imagínate la escena, martes por la tarde, centro de Córdoba, yo saliendo del banco después de hacer unos trámites. De repente veo a mi hija Elena caminando por la vereda de enfrente con unas amigas. Le hago señas para saludarla, como haría cualquier padre orgulloso de su hija. Pero cuando me ve, su cara se transforma completamente. Cruza la calle como una furia, se me planta delante y me grita a todo pulmón, «Me das asco, deja de perseguirme, no quiero verte más». La gente se quedó mirando. Las amigas se pusieron coloradas de vergüenza. Yo me quedé parado ahí, en el medio de la calle, sin entender qué había hecho mal para merecer semejante humillación pública. Pero la vida tiene vueltas muy extrañas. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Elena estaba tocando el timbre de mi casa como una desesperada. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «necesito que me ayudes. Sos la única persona que puede sacarme de este problema. Escucha esta historia hasta el final y decime qué habrías hecho vos en mi lugar. También contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que pasó después de esa humillación pública va a ser una lección sobre cómo el orgullo puede cegarnos y cómo a veces las crisis nos obligan a reconocer quién realmente está ahí cuando lo necesitamos. Para que entiendas por qué las palabras de Elena me dolieron tanto, tengo que contarte la historia de cómo llegamos a ese momento de odio mutuo después de años de ser una familia unida. Yo nací en Córdoba en 1956, en una familia de clase trabajadora. Mi papá era mecánico y mi mamá costurera. «Aurelio», me decía mi papá cuando era chico, «la familia es lo más importante que tenés en la vida. Todo lo demás viene y se va, pero la familia queda para siempre». Esas palabras se me grabaron profundo. Toda mi vida traté de construir una familia sólida, unida, donde todos nos cuidáramos los unos a los otros. Cuando me casé con Graciela en 1979, le prometí que íbamos a criar hijos que fueran buenas personas. Elena nació en 1982, la primera de nuestros 3 hijos. Desde chiquita fue especial, inteligente, creativa, con una personalidad fuerte que a veces nos sorprendía. «Esta nena va a ser alguien importante», me decía Graciela cuando la veíamos dibujar durante horas. «¿Importante cómo? No sé, pero tiene algo diferente. Una determinación que no es común en los chicos». Tenía razón. Elena siempre fue una niña que sabía lo que quería y luchaba por conseguirlo. Durante su infancia, Elena y yo tuvimos una relación muy especial. Era mi compañera de aventuras los fines de semana. Íbamos al parque, al río, a pescar. «Papá», me decía cuando tenía 7 años, «cuando sea grande voy a ser como vos». «¿Como yo en qué sentido?» «En cuidar a toda la familia, en ser buena persona». «Vos ya sos buena persona, Elena». «Pero quiero ser mejor, quiero que estés orgulloso de mí». «Ya estoy orgulloso de vos». En el colegio Elena era una alumna excelente. Notas altas, reconocimientos, premios por mejor compañera. Las maestras siempre me decían lo mismo. «Señor Cabrera, su hija es una chica excepcional, muy madura para su edad». «¿Madura en qué sentido?» «En cómo se relaciona con otros chicos, en cómo resuelve conflictos, en cómo ayuda a los que tienen dificultades». Elena tenía esa capacidad natural de liderar, pero con bondad, sin autoritarismo. Durante la adolescencia, Elena empezó a mostrar señales de rebeldía, como cualquier teenager normal. Pero era una rebeldía inteligente, cuestionadora, no destructiva. «¿Por qué tengo que llegar a las 10 si soy la más responsable de mis amigas?», me preguntaba. «Porque tenés 15 años, y esas son las reglas de la casa. Pero ¿no te parece que las reglas tienen que adaptarse a cada persona?». Era una pregunta muy profunda para una chica de 15 años. «Está bien», le decía después de pensarlo. «Si me demostrás durante un mes que podés manejar la responsabilidad, extendemos el horario». Y Elena siempre cumplía. Nunca abusaba de la confianza que le dábamos. A los 18 años se fue a estudiar psicología a Buenos Aires. «¿Estás segura de esa carrera?», le pregunté.
Completamente segura, papá. Quiero ayudar a las personas que tienen problemas emocionales. ¿Y por qué tan lejos? Porque en Buenos Aires están las mejores universidades. Durante los primeros años de universidad, Elena volvía a casa para las vacaciones y nos contaba sus experiencias, sus estudios, sus nuevas ideas sobre la vida. Papá, me decía, estoy aprendiendo mucho sobre las relaciones familiares. ¿Qué estás aprendiendo? Que no todas las familias son como la nuestra, que hay familias donde la gente se lastima mucho. ¿Y eso te sorprende? Me sorprende y me da más valor para nuestra familia. Todo cambió en el último año de carrera. Elena conoció a Rodrigo, un compañero de universidad que venía de una familia muy diferente a la nuestra, rico, sofisticado, con ideas muy modernas sobre la vida familiar. ¿Cómo es este muchacho?, le preguntamos cuando nos lo presentó. Es inteligente, ambicioso, tiene planes grandes para el futuro. ¿Y te quiere? Me ama mucho. Y yo lo amo a él. Pero desde el primer encuentro, Rodrigo me causó una impresión rara. Era educado, correcto, pero había algo en su manera de hablar sobre la familia que no me convencía. Como si considerara que las familias tradicionales eran algo anticuado. ¿Qué planes tenés después de recibirte?, le pregunté durante una cena familiar. Quiero especializarme en psicología organizacional en el exterior. ¿En el exterior? Sí, hay programas muy buenos en España y Francia. ¿Y Elena? Elena viene conmigo, obviamente. Es muy limitante quedarse en un lugar por las obligaciones familiares. Esa frase me quedó grabada. Obligaciones familiares, como si amar a la familia fuera una carga. Después de esa cena, Elena empezó a cambiar su manera de hablar sobre nosotros. Papá, me dijo durante una de sus visitas, ¿no te parece que nuestros hermanos dependen demasiado de vos? ¿Dependen en qué sentido? En que siempre recurren a vos para resolver sus problemas. ¿Y eso está mal? No está mal, pero tampoco los ayuda a crecer. Elena, ¿de dónde sacaste esas ideas? No las saqué de ningún lado, las estoy pensando por mi cuenta. Pero yo sabía que eran ideas de Rodrigo. En 2005, Elena se recibió de psicóloga y anunció que se iba a vivir a España con Rodrigo. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Puede ser 1 año, pueden ser 5 años, pueden ser para siempre. ¿Para siempre? Papá, el mundo es muy grande. No podemos limitarnos a vivir en el mismo lugar toda la vida. ¿Vivir cerca de la familia es limitarse? Vivir cerca de la familia por obligación, sí. Esa conversación me partió el corazón. Mi hija, que había sido mi compañera de aventuras, que me había dicho que quería ser como yo, ahora veía a la familia como una obligación limitante. Elena y Rodrigo se fueron a Barcelona en marzo de 2006. Los primeros meses se comunicaba seguido, emails, llamadas, fotos de sus experiencias europeas. Papá, acá la gente vive de manera muy diferente, me contaba por teléfono. ¿Diferente cómo? Más independiente. Los hijos no dependen tanto de los padres. ¿Y eso te gusta? Me gusta la libertad que da. ¿Te sentías limitada acá? No limitada, pero sí, condicionada. Al principio, Elena me contaba detalles de su vida diaria en Barcelona. Papá, acá los jóvenes se van de la casa de los padres muy temprano, a los 18 o 19 años. ¿Y eso está bien? Está bien para ellos. Les permite desarrollar su independencia. ¿Pero no extrañan a la familia? La ven los fines de semana, en ocasiones especiales. Pero no viven pendientes de los padres todo el tiempo. Era una forma muy sutil de decirme que yo había sido demasiado presente en su vida. Durante los primeros 6 meses, Elena me describía con entusiasmo las diferencias culturales que iba descubriendo. Papá, acá las parejas jóvenes no consultan con los padres todas sus decisiones importantes. ¿Cómo qué decisiones? Como dónde vivir, qué trabajo tomar, cuántos hijos tener. ¿Y vos consultabas conmigo esas decisiones? Sí, papá, siempre. Incluso cuando ya era adulta. Porque me importaba tu bienestar. Lo sé, pero también porque era lo que se esperaba de mí. Era la primera vez que Elena me decía que se había sentido presionada por las expectativas familiares. ¿Te sentías obligada a consultarme? No obligada, pero sí, esperada, como si fuera mi deber como hija. Gradualmente los emails de Elena empezaron a cambiar de tono. En lugar de contarme sus aventuras europeas,
Empezó a analizarme nuestras dinámicas familiares argentinas desde su nueva perspectiva española. Papá, ¿sabías que acá los abuelos no viven con los hijos cuando envejecen? Me escribió en un email de agosto de 2006. ¿Y dónde viven? ¿En geriátricos o en casas adaptadas para personas mayores? Mantienen su independencia hasta el final. ¿Y eso te parece bien? Me parece que les da dignidad. No se convierten en una carga para sus hijos. La palabra carga me dolió profundamente. ¿Era yo una carga para mis hijos? En otro email me contaba sobre las relaciones entre hermanos. Papá, acá los hermanos no se ven obligados a reunirse todos los domingos. Se ven cuando tienen ganas, cuando realmente se extrañan. ¿Y no se pierden de la unión familiar? Tienen unión familiar pero más auténtica, no forzada por la costumbre. Otra crítica sutil a nuestros almuerzos dominicales obligatorios. Durante 2007, las comunicaciones empezaron a espaciarse, pero también se volvieron más analíticas y menos emocionales. Elena me escribía como si fuera su paciente, no su papá. Papá, estoy estudiando psicología sistémica y estoy entendiendo muchas cosas sobre las dinámicas familiares. ¿Qué cosas? Cómo a veces, con la mejor intención, los padres pueden crear dependencia emocional en los hijos. ¿Dependencia emocional? Sí, cuando los hijos sienten que tienen la obligación de hacer felices a los padres, en lugar de buscar su propia felicidad. Era una acusación directa, aunque envuelta en lenguaje académico. Elena, le respondí por email, si alguna vez sentiste presión de mi parte, no era mi intención. Su respuesta llegó una semana después. Papá, no se trata de intenciones. Se trata de patrones familiares que se repiten sin que nos demos cuenta. Patrones familiares. Como si amar intensamente a los hijos fuera una patología que había que corregir. En septiembre de 2007, Elena me envió un email que me marcó profundamente. Papá, Rodrigo y yo estamos haciendo terapia de pareja para aprender a construir una familia sana. ¿Una familia sana? Una familia donde cada miembro pueda desarrollar su individualidad sin sentirse culpable por no cumplir expectativas externas. Expectativas externas. Así había categorizado mi amor paternal. ¿Y qué están aprendiendo? Estamos aprendiendo a poner límites sanos con nuestras familias de origen. Familias de origen. Como si nosotros fuéramos el pasado del que había que liberarse. Durante octubre y noviembre de ese año, Elena empezó a explicarme conceptos psicológicos que estaba aprendiendo, pero aplicados a nuestra relación. Papá, ¿sabías que existe algo que se llama triangulación familiar? ¿Qué es eso? Es cuando un padre involucra emocionalmente a un hijo en sus propios conflictos o necesidades. ¿Y yo hago eso? A veces sí, especialmente después de la muerte de mamá. Era verdad. Después de que muriera Graciela, había dependido mucho emocionalmente de Elena. Pero ella era mi hija. No era natural buscar consuelo en la familia. Elena, le escribí, si me necesitaste demasiado después de la muerte de tu mamá, fue porque estaba sufriendo. Papá, entiendo tu sufrimiento, pero también entiendo que no era mi responsabilidad solucionarlo. No era su responsabilidad, como si el dolor de un padre no fuera algo que los hijos debieran compartir. Para fin de año, Elena había desarrollado un vocabulario completamente nuevo para describir nuestra familia. Codependencia, límites difusos, lealtades invisibles, mandatos transgeneracionales. Cada email era una clase de psicología aplicada a nosotros. ¿Te das cuenta de que estás analizando a tu familia como si fuéramos pacientes? Le escribí en diciembre. Papá, no los analizo como pacientes. Los analizo como personas que quiero ayudar a crecer. Ayudar a crecer. Como si a los 60 años yo necesitara ayuda para crecer. ¿Cómo está Elena?, me preguntaba Graciela cuando pasaban semanas sin noticias. Está ocupada con sus estudios y su nueva vida. ¿Pero no extraña a la familia? Aparentemente no tanto como nosotros la extrañamos a ella. En 2008, Elena y Rodrigo se casaron en Barcelona. Una ceremonia pequeña, íntima, sin familia argentina presente. ¿No querés que vayamos?, le pregunté cuando me contó por teléfono. Papá, es una ceremonia muy simple. No vale la pena que hagan ese gasto. ¿Gasto, Elena, es tu casamiento? Sí, pero es nuestro casamiento.
Rodrigo y yo preferimos algo privado. ¿Y nosotros no somos parte de tu vida privada? Sí, pero no de esta manera. Esa fue la primera vez que sentí que mi hija se estaba alejando definitivamente de nosotros. No solo geográficamente, sino emocionalmente. Como si hubiera decidido que su nueva familia europea era más importante que su familia argentina. En 2009 nació mi primera nieta, Sofía. Elena me mandó fotos por email, pero con muy poca información personal. Es una bebé muy tranquila, me escribió. Se parece mucho a Rodrigo. No mencionaba si se parecía a nuestra familia. ¿Cuándo la vamos a conocer?, le pregunté en un email. Cuando tengamos la oportunidad de viajar a Argentina. ¿Y cuándo va a ser eso? No sabemos. Los bebés no viajan bien y nosotros tenemos muchos compromisos acá. Compromisos. Otra palabra que me lastimaba. Como si conocer a los abuelos fuera un compromiso social, no un deseo natural de presentar a la hija a la familia. Durante 2010 y 2011, Elena siguió mandando fotos esporádicas de Sofía, pero cada vez con menos frecuencia y menos información personal. Las fotos mostraban una nena hermosa, sonriente, pero que crecía sin conocer a sus abuelos argentinos. ¿Por qué Elena no nos cuenta más sobre la vida de Sofía?, le preguntaba a Graciela cuando recibíamos emails muy escuetos. Debe estar muy ocupada con la maternidad, o debe estar alejándose más de nosotros. En 2012, Graciela se enfermó gravemente. Cáncer de ovarios muy agresivo. Le mandé un email urgente a Elena explicándole la situación. Tu mamá está muy enferma. Necesita verte. La respuesta llegó 3 días después. Papá, lamento mucho la enfermedad de mamá. Voy a tratar de viajar en cuanto pueda organizarme. Voy a tratar. No voy a viajar inmediatamente. O salgo en el primer vuelo. Voy a tratar. Graciela murió en abril de 2013, después de 8 meses de lucha contra el cáncer. Elena llegó 2 días antes del funeral. 8 meses de enfermedad, y vino 2 días antes del final. ¿Por qué no viniste antes?, le pregunté en el hospital, mientras velábamos a Graciela. Papá, es muy difícil viajar con una nena chiquita y muy caro. Elena, tu mamá te necesitaba. Mamá sabía que yo la amaba. ¿Sabía? ¿Cómo iba a saber si no te veía? Porque hablábamos por Skype todas las semanas. ¿Skype? Elena, tu mamá se estaba muriendo. Necesitaba tenerte cerca físicamente. Papá, no todos podemos manejar las cosas de la misma manera. Yo tengo mi vida en España, mis responsabilidades, mi familia, como si nosotros ya no fuéramos su familia. Durante el funeral, Elena estuvo presente pero distante. Consoló a sus hermanos, saludó a los parientes, cumplió con las formas sociales, pero era como si estuviera cumpliendo con una obligación protocolar, no despidiendo a su mamá. ¿Cuánto te vas a quedar?, le pregunté después del funeral. 1 semana. Tengo que volver porque Rodrigo tiene compromisos de trabajo. ¿No podés quedarte más tiempo? Papá, mi vida está en Barcelona. Esa semana que Elena pasó en Córdoba fue muy tensa. No porque discutiéramos, sino porque había una distancia emocional muy grande entre nosotros, como si fuéramos parientes lejanos, no padre e hija. ¿Cómo está Rodrigo?, le pregunté durante una cena familiar. Muy bien. Está desarrollando un proyecto muy importante en su empresa. ¿Y vos? Yo trabajo en una clínica de psicología infantil. Me gusta mucho. ¿Extrañás Argentina? Extraño algunas cosas, pero mi vida está allá ahora. ¿Tu vida o tu marido? Mi vida, papá. Mi carrera, mis amigos, mi estilo de vida. Estilo de vida. Otra forma de decir que había elegido una vida donde no encajábamos nosotros. Después del funeral de Graciela, Elena volvió a Barcelona y las comunicaciones se redujeron al mínimo. Emails de cumpleaños, saludos de Año Nuevo, alguna foto ocasional de Sofía, nada personal, nada íntimo. Durante 2014 y 2015, traté de mantener el contacto proponiéndole videollamadas regulares, pero Elena siempre tenía excusas. Papá, con la diferencia horaria es muy difícil. Sofía está en una etapa muy demandante. Rodrigo y yo tenemos mucho trabajo. En 2016 decidí hacer algo drástico, vender un terreno que tenía y usar ese dinero para ir a conocer a mi nieta personalmente. Elena, le escribí por email, voy a viajar a Barcelona el mes que viene. La respuesta fue inmediata y devastadora.
Papá, ahora no es un buen momento para visitas. Sofía está empezando el colegio. Nosotros tenemos mucho trabajo y no tenemos lugar cómodo para recibir huéspedes. No tenemos lugar para recibir huéspedes. A su papá lo llamaba huésped, no familia. Elena, le escribí de vuelta, soy tu papá, no un turista. Solo quiero conocer a mi nieta. Papá, entiendo tu deseo, pero tenés que entender que nosotros tenemos una vida organizada acá. Vida organizada. Una vida organizada donde no cabía el abuelo argentino. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Me di cuenta de que mi hija había tomado la decisión consciente de eliminarnos de su vida. No por crueldad, sino por conveniencia. Éramos una complicación en su nueva vida europea. Durante 2017 y 2018 mantuve un contacto mínimo con Elena. Emails de cumpleaños, algún saludo de fiestas, nada más. Ella tampoco hizo esfuerzos por acercarse. En 2019, Elena y Rodrigo se separaron. Me enteré por un email muy escueto. Papá, te quería contar que Rodrigo y yo nos estamos separando. Voy a volver a Argentina con Sofía. ¿Cuándo? En los próximos meses. Estoy organizando las cosas. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Puedo manejar todo sola. Elena volvió a Córdoba en diciembre de 2019 con Sofía, que ya tenía 10 años. Una nena que no me conocía, que hablaba español con acento español, que me miraba como si fuera un extraño. «Hola, abuelo», me dijo cuando las fui a buscar al aeropuerto. Pero no era un saludo cariñoso, era un saludo educado, protocolar, sin calor emocional, como si hubiera ensayado esas palabras durante el viaje. El viaje de vuelta a casa fue muy tenso. Elena estaba cansada, Sofía estaba confundida, y yo no sabía cómo manejar la situación. «¿Cómo fue el vuelo?» «Largo», me respondió Elena sin dar detalles. «¿Sofía está bien?» «Está procesando muchos cambios». «¿Le contaste sobre nosotros?» «Le conté lo básico, que tenía una familia en Argentina que la estaba esperando». Lo básico, como si fuéramos información secundaria en su vida. Elena alquiló un departamento en el centro de Córdoba, en un edificio moderno, impersonal. «¿Por qué no te quedas en casa hasta que te organices?», le ofrecí. «Papá, necesito mi espacio». Sofía también necesita adaptarse gradualmente. Adaptarse gradualmente, como si nosotros fuéramos algo traumático que había que dosificar. Durante las primeras semanas intenté establecer una rutina de encuentros familiares. «¿Quieren venir a almorzar el domingo?» «Podemos venir un rato», me respondía Elena. «¿Un rato?» «Sí, Sofía se aburre si las reuniones son muy largas». Los almuerzos familiares se convirtieron en encuentros de 2 horas máximo. Elena venía, comía educadamente, participaba en conversaciones superficiales y se iba tan pronto como era socialmente aceptable. «¿Cómo te está yendo?», le preguntaba durante esas visitas. «Bien, estoy adaptándome de nuevo a la vida argentina». «¿Y Sofía?» «Sofía también se está adaptando. Es difícil para ella dejar todos sus amigos en Barcelona». Siempre hablaba de adaptación, como si estar con nosotros fuera un esfuerzo que había que hacer, no algo natural. Durante los primeros meses de 2020, traté de establecer actividades especiales para conectar con Sofía. «¿Les gustaría ir al zoológico?» «Papá, Sofía ya conoce muchos zoológicos en Europa. Capaz prefiere algo más tranquilo». «¿Al cine?» «No le gustan mucho las películas argentinas». «¿A la plaza?» Sofía no está acostumbrada a jugar en lugares públicos. Cada propuesta era rechazada educadamente, con explicaciones que básicamente decían que nada de lo que podíamos ofrecer en Córdoba estaba a la altura de lo que Sofía había vivido en Europa. «¿Qué le gusta hacer a Sofía?», le pregunté finalmente. «Le gusta leer, dibujar, escuchar música. ¿Podemos hacer esas cosas juntos?» «Puede ser, pero tiene que ser en momentos que a ella le convengan». Momentos que a ella le convengan, como si fuéramos parte de su agenda de actividades opcionales. Un día traté de hablar directamente con Sofía. «¿Te gusta Córdoba?» «Está bien», me respondió sin entusiasmo. «¿Extrañas Barcelona?» «Sí, mucho». «¿Qué extrañas más?» «Mis amigos, mi colegio, mi papá». Su papá. Rodrigo seguía siendo papá, pero yo era abuelo, como si fuéramos categorías completamente diferentes de parentesco. «¿Tu mamá te contó sobre nosotros cuando vivían en España?» «Sí».
Me contó que tenía familia en Argentina. ¿Te contó que la extrañábamos? Me contó que ustedes eran muy unidos, en pasado, como si fuera una característica histórica que ya no aplicaba. Durante esos primeros meses, también noté que Elena había desarrollado una manera muy particular de hablar sobre nosotros. Nunca decía mi papá o mi familia, decía Aurelio o la familia de Córdoba. ¿Aurelio está bien?, les preguntaba a mis otros hijos cuando los llamaba por teléfono, hablando desde el departamento. Como si yo fuera un conocido común, no su padre. ¿Cómo está la familia de Córdoba?, decía cuando se refería a nosotros en conversaciones con Sofía, como si fuéramos una rama lejana del árbol familiar. Durante las conversaciones familiares, Elena mantenía siempre una distancia emocional muy marcada. Participaba pero como observadora externa, no como miembro integral de la familia. ¿Te acordás cuando íbamos a pescar los fines de semana?, le dije una vez, tratando de conectar con recuerdos de su infancia. Sí, me acuerdo, me respondió sin elaborar. ¿Te gustaba? En ese momento sí. Era apropiado para mi edad. Apropiado para su edad. Como si esos momentos hubieran sido pedagógicos, no afectuosos. ¿No fueron momentos lindos para vos? Fueron momentos de mi infancia, papá. Uno crece y cambia. ¿Pero los recordás con cariño? Los recuerdo como parte de mi historia. Parte de su historia. No como tesoros emocionales, sino como datos biográficos. Un día traté de mostrarle fotos de cuando era chica. Mira esta foto de cuando cumpliste 8 años. Ah, sí, me respondió con total indiferencia. ¿No te trae recuerdos lindos? Me trae recuerdos, sí. ¿Cuáles? Recuerdo que era importante para ustedes que fuera una niña feliz. Para ustedes. Como si su felicidad hubiera sido un proyecto nuestro, no algo genuino. Durante 2020, con la pandemia, tuvimos más oportunidades de vernos porque todos estábamos más en casa. Pero Elena siempre mantenía las visitas cortas y estructuradas. ¿No quieren quedarse a cenar? Gracias, pero Sofía tiene rutinas que prefiere mantener. ¿Qué rutinas? Cena temprano, tiempo de lectura, horario de sueño establecido. Todo muy organizado, muy europeo, muy alejado de la espontaneidad familiar argentina. ¿Por qué no hacemos una videollamada durante la semana? Papá, con el trabajo y los deberes de Sofía, tenemos poco tiempo libre. ¿Ni siquiera 10 minutos? Los días de semana son muy estructurados. Estructurados, como si la vida emocional fuera algo que había que planificar en horarios específicos. Un día, durante uno de esos almuerzos familiares limitados, Elena me dijo algo que me quedó grabado. Papá, ¿por qué siempre esperás que las cosas sean como antes? ¿Como antes cuándo? Como cuando yo era chica y dependía emocionalmente de vos. No espero que dependas de mí. Solo espero que tengamos una relación cariñosa. Podemos tener una relación cariñosa sin la intensidad emocional de antes. Intensidad emocional. Como si amar intensamente a los hijos fuera algo inapropiado que había que moderar. Elena, ¿qué te molesta específicamente de nuestra relación? No me molesta nada, solo que quiero que sea más equilibrada. ¿Equilibrada cómo? Donde todos tengamos nuestro espacio emocional. Espacio emocional. Otra de esas frases de manual de psicología que usaba para mantenerme a distancia. ¿Está todo bien entre nosotros?, le pregunté directamente durante uno de esos almuerzos. ¿Por qué lo preguntás? Porque siento que me tratás como si fuera un conocido, no como tu papá. Papá, han pasado muchos años. La gente cambia. ¿Cambió tu amor por la familia? No cambió mi amor. Cambió mi manera de relacionarme. ¿En qué sentido? En que ya no necesito la misma cercanía emocional que necesitaba antes. No necesito la misma cercanía emocional. Era como si me hubiera dado una puñalada en el corazón. Durante 2021, Elena se volvió cada vez más independiente y distante. Traía a Sofía a los almuerzos familiares, pero era evidente que lo hacía por obligación, no por placer. ¿Por qué mamá no quiere estar mucho tiempo acá?, me preguntó Sofía un día cuando Elena se había ido temprano de una reunión familiar. ¿Te dijo que no quiere estar acá? No me lo dijo, pero se nota. Era terrible que una nena de 12 años pudiera percibir la frialdad emocional que su mamá tenía hacia nosotros. En 2022, Elena empezó a salir con un hombre llamado Federico, divorciado, sin hijos, con una empresa de tecnología.
¿Es buena persona? Le pregunté cuando me lo presentó. Es muy buena persona y entiende que tengo una hija y responsabilidades. ¿Y qué opina de la familia? Opina que cada uno tiene que vivir su vida sin depender demasiado de otros. Otra vez la misma filosofía. La familia como dependencia limitante, no como red de apoyo emocional. Federico era correcto conmigo, pero distante. No agresivo, pero claramente no interesado en formar parte de nuestra dinámica familiar. ¿Qué planes tienen?, le pregunté a Elena durante una visita. Estamos viendo. Federico tiene la posibilidad de expandir su empresa a otros países. ¿Otros países? Sí, está evaluando oportunidades en Chile y México. Se me heló la sangre. Elena se había separado en España, había vuelto a Argentina y ahora estaba considerando irse otra vez a otro país. ¿Y si se van, cuándo vamos a ver a Sofía? Papá, Sofía va a poder visitarlos durante las vacaciones. ¿Visitas? Elena, somos sus abuelos, no conocidos que recibe visitas. Papá, el mundo es global ahora. Las familias no tienen que vivir en el mismo lugar, pero tienen que mantener vínculos emocionales. Los vínculos se pueden mantener a la distancia. No, los vínculos no se pueden mantener genuinamente a la distancia. Eso lo había aprendido durante los años que Elena vivió en España. Durante 2023, la relación entre Elena y yo llegó a su punto más bajo. Éramos educados el uno con el otro, pero había una tensión constante, una sensación de que estábamos cumpliendo con formas sociales sin conexión emocional real. ¿Por qué papá y tía Elena no se llevan bien?, me preguntó mi nieto Tomás, hijo de mi otro hijo, durante un almuerzo familiar donde la tensión era evidente. Se llevan bien, le mentí, solo que tienen personalidades muy diferentes. ¿Pero se quieren? Claro que se quieren, pero no estaba seguro de que fuera verdad. Y llegamos al martes de la semana pasada, el día de la humillación pública. Yo había ido al centro a hacer unos trámites bancarios. Cuando salí del banco, vi a Elena caminando por la vereda de enfrente con unas amigas. Mi primer impulso fue saludarla. A pesar de todos nuestros problemas, seguía siendo mi hija. Le hice señas con la mano y sonreí. Pero cuando me vio, su cara se transformó en una expresión de disgusto y bronca. Cruzó la calle directamente hacia mí, delante de toda la gente que caminaba por la peatonal. «¿Qué haces acá?», me preguntó con una voz cargada de irritación. «Vine al banco», le respondí confundido. «¿Me estás siguiendo?». «¿Cómo te voy a estar siguiendo?». «Vine a hacer un trámite». «Papá, ya te dije que necesito espacio. No podés aparecerte en todos lados donde voy». «Elena, estoy en el centro de Córdoba haciendo un trámite. No sabía que vos ibas a estar acá. Pero me viste y viniste hacia mí. Te saludé porque sos mi hija». Y ahí fue cuando explotó. «Me das asco», me gritó a todo pulmón. «Deja de perseguirme, no quiero verte más». El grito fue tan fuerte que la gente se detuvo a mirar. Sus amigas se pusieron coloradas de vergüenza. Yo me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. «¿No entendés que quiero vivir mi vida sin tu presión constante?», siguió gritando. «Estoy harta de que pretendas que seamos una familia de película». Y se fue, dejándome parado en el medio de la peatonal, con decenas de personas mirándome con lástima y curiosidad. Fue la humillación más grande de mi vida. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Elena me resonaban en la cabeza. «Me das asco». Mi propia hija, la nena que había sido mi compañera de aventuras, me había dicho que le daba asco. «¿Qué hice mal?», me preguntaba una y otra vez. «¿En qué momento perdí a mi hija? ¿Por qué me odia tanto?». Al día siguiente, miércoles por la mañana, a las 6 en punto, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, Elena estaba parada ahí, despeinada, con los ojos hinchados de llorar. «Papá», me dijo con una voz quebrada, «necesito que me ayudes. Sos la única persona que puede sacarme de este problema». Me quedé callado, todavía procesando la contradicción. Ayer le daba asco, hoy necesitaba mi ayuda. «¿Qué pasó?». Federico se fue. Me dejó una carta explicando que no puede seguir en una relación conmigo. «¿Por qué?». «Porque dice que tengo problemas no resueltos con mi familia que me impiden ser una buena pareja». Qué irónico. El hombre que le había reforzado la filosofía de la independencia familiar la había dejado precisamente por sus problemas familiares. «¿Y qué necesitas?». «Necesito plata prestada».
Para los gastos de Sofía, para el alquiler, para sobrevivir hasta que me organice. ¿Cuánta plata? 50,000 pesos. Sé que es mucho, pero no tengo a quién más pedirle. No tengo a quién más pedirle. Después de años de alejarse de la familia, de decirnos que no nos necesitaba, no tenía a quién más pedirle ayuda. ¿Y por qué venís a mí? Porque sos mi papá. Porque sé que a pesar de todo lo que pasó, no me vas a dejar sin ayuda. Después de decirme ayer que te doy asco, papá, ayer estaba nerviosa, no quise decir eso. ¿Nerviosa por qué? Porque sabía que Federico me iba a dejar, porque sabía que había arruinado todo, porque sabía que al final iba a necesitar a mi familia. Se sentó en el sillón de mi living y se largó a llorar. Papá, arruiné todo. Arruiné mi matrimonio con Rodrigo por ser demasiado independiente. Arruiné mi relación con Federico por no saber resolver mis problemas familiares. Y arruiné mi relación con vos por ser orgullosa. ¿Te das cuenta de lo que me dijiste ayer? Me doy cuenta, y me da vergüenza, y me duele haber llegado a ese punto. ¿Pero realmente pensás que te doy asco? No, papá. Pienso que me doy asco a mí misma. Esa confesión me partió el corazón. Mi hija no me odiaba a mí. Se odiaba a sí misma por no saber cómo manejar la relación conmigo. ¿Querés que te ayude con la plata? Sí, pero también quiero que me ayudes a entender cómo arreglar esto. ¿Cómo volver a ser tu hija? ¿Realmente querés arreglar las cosas? Quiero, pero no sé cómo. Durante las horas siguientes, Elena y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Ella me explicó cómo se había sentido presionada por mis expectativas familiares, y yo le expliqué cómo me había sentido rechazado por su independencia. Papá, cuando me fui a España, pensé que podía construir una vida completamente nueva, sin las complicaciones de la familia tradicional. ¿Y qué descubriste? Que una vida sin familia no es una vida plena, es solo una vida funcional. ¿Pero por qué me rechazaste tanto? Porque tenía miedo de que si me acercaba mucho a vos, iba a volver a ser la Elena dependiente de antes. Y quería ser independiente. ¿Y ahora? Ahora entiendo que se puede ser independiente y amar a la familia al mismo tiempo. Le di los 50,000 pesos que me pidió, sin condiciones, sin reproches. ¿No me vas a pedir que te los devuelva? Elena, es plata para mi hija y mi nieta. No es un préstamo, es ayuda familiar. ¿Y cómo vamos a reconstruir nuestra relación? De a poco, sin presiones. Vos a tu ritmo, yo al mío. ¿Me perdonás por lo que te dije ayer? Ya te perdoné, pero vos me perdonás por haberte presionado tanto. ¿Me presionaste? Durante años traté de que fueras la hija que yo esperaba, en lugar de aceptar la hija que eras. Papá, yo también traté de ser una persona que no era, y eso nos lastimó a los dos. Desde ese día, hace 3 días, Elena y yo estamos reconstruyendo nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Ella entiende que puede ser independiente y amar a su familia. Yo entiendo que puedo amar a mi hija sin controlar su vida. Durante nuestra primera conversación profunda después de la reconciliación, Elena me explicó muchas cosas que yo no había entendido durante años. Papá, cuando me fui a España, no era porque no los quisiera, era porque necesitaba descubrir quién era yo sin las expectativas familiares. ¿Y qué descubriste? Descubrí que soy muy parecida a vos en muchas cosas, pero también descubrí que tenía miedo de ser como vos. ¿Miedo por qué? Porque pensaba que si era como vos, nunca iba a poder desarrollar mi propia individualidad. Era una reflexión muy madura, pero también muy triste. Mi hija había sentido que parecerse a mí era una limitación, no un regalo. ¿Y ahora qué pensás? Ahora pienso que puedo parecerme a vos en las cosas buenas y ser diferente en las cosas que necesito ser diferente. ¿Qué cosas buenas? El amor por la familia, la generosidad, la lealtad. ¿Y en qué cosas necesitas ser diferente? En la manera de expresar el amor. Vos expresás amor con presencia constante. Yo necesito expresar amor con respeto por el espacio personal. ¿Y eso está mal? No está mal, son maneras diferentes de amar. Durante los últimos 3 días, hemos tenido varias conversaciones sobre cómo reconstruir nuestra relación de manera que funcione para los dos. ¿Qué necesitas de mí?, le pregunté. Necesito que entiendas que puedo amarte sin verte todos los días. ¿Y qué necesito yo de vos? ¿Qué necesitas, papá?
Necesito saber que soy importante en tu vida, no solo cuando tenés problemas. Sos importante en mi vida. Pero mostrar esa importancia me cuesta. ¿Por qué te cuesta? Porque durante años asocié mostrar amor familiar con perder independencia. Sé que está mal, pero es un patrón que tengo. ¿Y cómo podemos cambiarlo? De a poco, con paciencia, sin presión. Ayer Elena trajo a Sofía a casa para una visita más larga. «Abuelo», me dijo mi nieta, «mamá me explicó que ustedes tuvieron problemas pero que ahora se están arreglando. ¿Y qué te parece?» «Me parece bien. Yo también quiero conocerte mejor. ¿Qué te gustaría hacer juntos? ¿Podés enseñarme alguna cosa que sepas hacer? ¿Cómo qué? No sé. Algo que sea especial tuyo. ¿Te gustaría aprender a pescar? ¿Vos pescás?» «Pescaba con tu mamá cuando era chica». Elena nos escuchaba desde la cocina. «¿Te parece bien que enseñe a pescar a Sofía?», le pregunté. «Me parece perfecto, pero que sea cuando ella quiera, no cuando vos quieras». Obvio. Era un acuerdo simple pero importante. Yo podía ser abuelo, pero respetando los tiempos de mi nieta. También hemos hablado sobre Federico y sobre cómo la relación de Elena con él había afectado nuestra relación familiar. ¿Era Federico el que te aconsejaba que fueras tan independiente? Federico reforzaba ideas que yo ya tenía, pero también me ayudó a entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Me ayudó a entender que mi relación con ustedes era confusa, que yo los rechazaba porque tenía miedo de amarlos demasiado. ¿Y por qué tenías miedo de amarnos demasiado? Porque pensaba que amar demasiado a la familia significaba renunciar a ser yo misma. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Darme cuenta de que cuando rechacé a la familia, tampoco pude ser completamente yo misma. Me volví una persona defensiva, desconfiada. ¿Desconfiada de qué? Desconfiada de cualquier relación que requiriera compromiso emocional. Hoy Elena me trajo una sorpresa. «Papá, quiero mostrarte algo». Me entregó una caja con cartas viejas. «¿Qué es esto?» «Son cartas que vos me escribiste cuando estaba en Barcelona». «¿Las guardaste?» «Las guardé todas». «¿Por qué?» «Porque aunque no las contestaba, las leía, y me gustaba saber qué pensabas en mí». «Entonces, ¿por qué no me contestabas?» «Porque tenía miedo de que, si contestaba, iba a empezar a extrañarte demasiado». Leímos juntos algunas de esas cartas. Cartas donde yo le contaba sobre el clima en Córdoba, sobre los almuerzos familiares, sobre las cosas que habían cambiado en el barrio. Cartas simples, paternas, cariñosas. «Esta carta me la mandaste el día de mi cumpleaños de 2012», me dijo Elena, mostrándome una carta que yo había decorado con dibujos. «¿Te gustó?» «Me encantó, pero no sabía cómo responder sin comprometerme emocionalmente». «¿Te das cuenta de lo complicado que te habías vuelto?» «Me doy cuenta». Había convertido el amor familiar en un problema psicológico que había que resolver. ¿Y ahora? Ahora quiero que sea simple otra vez. Simple. Esa palabra me dio mucha esperanza. Durante estas conversaciones, Elena también me ha contado detalles sobre su vida en Barcelona que nunca me había compartido. «Papá, ¿sabes que durante los primeros años en España, los domingos me sentía muy triste?» «¿Por qué?» «Porque extrañaba los almuerzos familiares». «¿En serio?» «En serio». Pero no me permitía extrañarlos porque había decidido que eso era dependencia emocional. ¿Y qué hacías los domingos? Trataba de hacer actividades que me distrajeran de la nostalgia. ¿Cómo qué? Iba a museos, caminaba por la ciudad, estudiaba, cualquier cosa con tal de no pensar en ustedes. Y funcionaba. ¿No? Pero me convencía de que sí. También me contó sobre la relación con Rodrigo y cómo mis cartas habían afectado su matrimonio. Rodrigo me decía que estaba demasiado conectada emocionalmente con Argentina. ¿Y qué le respondías? Le respondía que no, que había cortado esos vínculos. ¿Pero era verdad? No era verdad. Las cartas que vos me mandabas me generaban una nostalgia enorme. ¿Y eso molestaba a Rodrigo? Rodrigo pensaba que mientras yo tuviera nostalgia por Argentina, no me podía comprometer completamente con la vida en España. ¿Y tenía razón? Tenía razón en parte. Yo nunca me comprometí completamente con la vida en España, porque siempre tenía una parte del corazón en Córdoba. Entonces, ¿por qué no volviste antes?
porque pensaba que volver significaba admitir que había fracasado en mi intento de independencia. Este concepto de fracaso fue muy importante en nuestra conversación. Elena había convertido el amor familiar en un examen de independencia que tenía que aprobar, y durante años había vivido tratando de demostrar que podía vivir sin nosotros. Y ahora entendés que el amor familiar no es incompatible con la independencia. Ahora entiendo que la verdadera independencia incluye la libertad de amar sin miedo. ¿Sin miedo a qué? Sin miedo a perder la identidad propia. Hoy por la tarde Elena me pidió algo que no esperaba. Papá, ¿podés ayudarme a explicarle a Sofía sobre la familia? ¿Qué querés que le explique? ¿Querés que entienda por qué nos alejamos y por qué nos estamos acercando? ¿Y cómo le explico eso? Contándole la verdad, que a veces los adultos cometen errores por orgullo, pero que el amor familiar puede superar cualquier error. Vos querés que hable con ella. Quiero que hables con ella y quiero estar presente cuando lo hagas. Mañana vamos a tener esa conversación los tres juntos. Va a ser la primera vez en más de 10 años que Elena, Sofía y yo vamos a hablar honestamente sobre lo que significa ser familia. La lección más importante que saqué de toda esta experiencia es que el orgullo puede destruir las relaciones familiares más sólidas. Elena tenía orgullo de su independencia, yo tenía orgullo de mi autoridad paternal, y ese orgullo nos alejó durante años. ¿Te arrepentís de haberte ido a España?, le pregunté durante una de nuestras conversaciones de reconciliación. No me arrepiento de haber ido. Me arrepiento de haber usado esa experiencia para alejarme de la familia. ¿Y yo me arrepiento de algo? ¿Vos qué pensás? Me arrepiento de haber tratado de controlarte en lugar de apoyarte. ¿Y ahora? Ahora quiero ser el papá que necesitas, no el papá que yo creo que tendrías que tener. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Las crisis familiares pueden ser destructivas, pero también pueden ser la oportunidad que necesitábamos para rehacer las relaciones sobre bases más maduras. Elena me gritó en la calle que le daba asco, pero al día siguiente vino a pedirme ayuda. Y esa contradicción fue exactamente lo que necesitábamos para empezar a hablar con honestidad. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Habrías ayudado a tu hija después de semejante humillación? ¿O habrías cerrado la puerta para proteger tu orgullo? Contame tu opinión y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final de todo, ser familia no significa nunca lastimarse. Significa estar ahí cuando el otro te necesita, incluso después de las peores peleas. Mi hija y yo perdimos 10 años por orgullo y malentendidos, pero ahora tenemos la oportunidad de construir una relación adulta, madura, basada en el amor sin control. Recordá, el amor familiar verdadero sobrevive a las crisis más feas, y a veces las crisis son exactamente lo que necesitamos para crecer.